Entrevista al día con Hernán Higuera. Vamos al tema de Venezuela porque el Departamento de Estados Unidos publicó un documento en el que insistió en que, según la evidencia con la que cuenta, considera claramente a Edmundo González que ganó las elecciones de Venezuela. Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y lo que es más importante para Venezuela, que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo destaca el Departamento de Estado. También señalan que el CNE ha sido incapaz, el de Venezuela, de publicar las actas de escrutinio que respaldarían la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones y que en cambio la oposición democrática ha publicado más del 80% de las actas de escrutinio recibidas directamente desde los colegios electorales de toda Venezuela. César Ulloa, politólogo, es nuestro segundo invitado a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, César? Bienvenido. Muchísimas gracias, Hernán. Siempre un cordial saludo a ti y a la audiencia, a las órdenes. Estamos viernes y el señor Maduro no ha exhibido un solo dato. Al contrario, ha demostrado su prepotencia, su manejo del poder, ha querido encarcelar a los opositores y no ha querido ver todas las protestas que se han generado durante esta semana. La dictadura de Maduro, crisis política y social en Venezuela que genera una nueva diáspora ya hacia otros países latinoamericanos. El tema, ¿cómo lo analiza usted, César? Bueno, lo que hemos visto es que Maduro ha exacerbado sus posiciones en el sentido de amenazar, y en la actualidad se reporta incluso cerca de 711 detenciones arbitrarias de cara a un proceso que, a mi modo de ver, no va a tener tampoco ningún feliz desenlace. Y digo no va a haber ningún feliz desenlace porque, si bien Maduro no reconoce su derrota, por otra parte también el llamado cívico que hace la oposición desde el liderazgo de María Corina Machado hace que en algún momento o en algunos momentos en este proceso vaya a haber violencia. Y la violencia no es un capítulo nuevo en Venezuela. Recordemos que desde el 2013, cuando Maduro asume el liderazgo por una suerte de tutela del ex comandante en jefe, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, lo que se ha hecho es achicar el cerco para la oposición, y por el otro lado yo no veo tampoco que de manera bastante ágil esto se resuelva. Y a mí me parece que no se resuelve por tres factores importantes que posiblemente no se dicen mucho en las entrevistas, pero que a mi modo de ver son reveladores. La primera es que siempre resulta difícil que caiga una dictadura, sobre todo cuando ha sido aceitada con muchos recursos económicos, porque si algo tuvo el socialismo del siglo XXI como una característica es que supo cooptar a lo largo del tiempo con los petrodólares a empresarios, diplomáticos, políticos, presidentes, expresidentes, y eso hace que el involucramiento de mucha gente haga que sea muy complejo un proceso de salida porque están comprometidos muchos intereses. Es decir, hay mucha gente que ha vivido de la dictadura de Venezuela. Por otro lado, esta misma situación hace que la consecuencia inmediata sea la tibieza, sobre todo de países de la región, que si bien en las votaciones que se registraron en la OEA, me refiero del voto abstentivo y también de la ausencia de algunos países, concretamente de Colombia, de México, de Brasil, otros más radicales como Bolivia, Honduras, hace que no existe un bloque regional que pueda de alguna manera motivar o empujar, ¿no es cierto?, a Maduro. Y en tercer lugar, a mí me parece que también es un problema geopolítico mucho más amplio. Es decir, Maduro sigue apadrinado por Rusia, por China, por claro, Irán. Es decir, no es un problema única y exclusivamente del continente. Es un problema que pone a los grandes titanes, le sube al ring en defensa y en otros, ¿no es cierto?, contrarios al tema. En cuanto a la declaración que ha hecho Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, reconociendo como ganador a Edmundo González, recordemos que ya hubo capítulos en donde una importante
parte de la comunidad internacional también le reconocía a Juan Guaidó, claro, Guaidó como presidente. Por eso la pregunta cabe, ¿de qué sirven este tipo de pronunciamientos cuando las narrativas de Maduro parecen ser más fuertes y contundentes? Claro, con el ejercicio de poder por delante, con el pronunciamiento de sus Fuerzas Armadas, con el aparecimiento en videos, en redes sociales, donde se lo ve liderar a policías, militares. Entonces las narrativas frente a las decisiones de la comunidad internacional pues parecerían que este ya es como un camino conocido también, que ya sabemos que en Venezuela no va a pasar nada, les van a robar la elección. Aunque resulte antidemocrático lo que voy a decir, pero en un gobierno de alianza cívico-militar policial que está soportado precisamente por quienes resguardan y precautelan la seguridad interna y externa de Venezuela, es ahí donde posiblemente se puede tensar la cuerda. Y en estos días hemos visto que algunos mandos, posiblemente no con tanta incidencia en las Fuerzas Armadas y en la policía, abiertamente han declarado el repudio a la dictadura y han hecho un llamado más amplio para que los mandos altos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, retiren el respaldo a la dictadura de Maduro, pero una dictadura de Maduro que además se caracteriza por varias cosas, que habría que mencionarlo, ¿no? Es una dictadura que tiene varias cabezas operando, es decir, no es una dictadura con una sola cabeza visible, porque tenemos que gran parte del control político, militar y policial está, por ejemplo, en Diosdado Cabello, está en Jorge Rodríguez y está también en la justicia y en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, para que exista también una salida de la dictadura, tendrían que estas alas, las que he mencionado, las más radicales como Diosdado Cabello, de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, también tendrían que entrar en un proceso de negociación, y a mi modo de ver, cuando hay muchos intereses o muchas cabezas en una dictadura, el proceso se hace más complejo. Insisto, aunque suene antidemocrático, pero quien puede tensar las cuerdas posiblemente sean los mandos medios o los mandos hacia abajo, tanto del ejército como de la fuerza policial, si es que estos no están contaminados, insisto, con el dinero de la dictadura que prácticamente ha cooptado todo. Pero si no lo han hecho antes, quién sabe, lo puedan hacer hoy. No han dado muestras de aquello. Bueno, yo creo que hay un sector de mucho descontento en las Fuerzas Armadas de Venezuela y también en la policía, porque además hay un tema que me parece muy interesante: la composición económica de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Venezuela es un segmento de la población popular. Es decir, a diferencia de las dictaduras que hubo en el cono sur sangrientas entre los 70 y los 80 del siglo pasado, aquí la composición del ejército, de la policía, incluso de las guardias municipales en Venezuela, son de estrato muy popular. Es decir, a mi modo de ver, va a llegar un momento muy complejo que posiblemente lo miremos en estos días y la semana que viene, las semanas que vienen, en donde el pueblo está enfrentado al pueblo. Y es ahí donde se puede tensar las cuerdas. Creo que habría que ver, además, si es que efectivamente el rol que está jugando Lula da Silva, sobre todo, Petro, sobre todo, los dos, habría que ver si este rol que juegan estos dos mandatarios hacen que exista una salida, indudablemente no de las más alentadoras, porque una dictadura tiene mucho que responder y mucho que pagar, utilizando las mismas palabras que reiteradamente ha dicho María Corina Machado. Pero habría que ver si que efectivamente estos dos líderes consiguen una negociación, insisto, no solo con Maduro, porque tienen que negociar aparte con Cabello, con Rodríguez, con el Consejo Nacional Electoral. Con negociar la democracia, es decir, ¿no? Es una negociación muy compleja. Lula, Petro y también López Obrador están solicitando a las autoridades electorales que avancen de forma expedita y den a conocer los resultados de cada mesa de votación. Solo eso podría transparentar las elecciones, aunque con un CNE que es empleado del gobierno de Maduro y han tenido suficiente tiempo para hacer muchas cosas. Han pasado 5 días y hasta ahora nada, ni un solo resultado. Entonces, no sé si es tan factible que este rato el CNE empiece como a generar resultados que también podrían llegar a ser cuestionados.
No, esto no va a suceder. Recordemos que la ingratamente recordada Tibisay Lucena, que fue por muchos años la custodia del fraude electoral venezolano, cuando respondía directamente a los intereses del teniente coronel Chávez Frías, ahora simplemente ha sido relevada por otra funcionaria que cumple lo mismo y que de manera bastante cínica, diría yo, porque ya se ha perdido la vergüenza, porque las dictaduras pierden la vergüenza, ya no les interesa nada. Lo que hizo es días antes de las elecciones convocar, como ellos dicen, al glorioso pueblo revolucionario socialista unido de Venezuela que vote por Maduro, insisto. O sea, yo diría que la salida no está ni siquiera en las fuerzas externas de Venezuela. O sea, la salida no está en las declaraciones de Estados Unidos, no está en las declaraciones o buenos oficios que puedan hacer algunos presidentes de la región o expresidentes. La solución tendría que venir por el hartazgo que pueda provocar, insisto, en los mandos medios hacia abajo, tanto de policía, tanto de Fuerzas Armadas y tanto de la parte de la policía municipal. Pero eso, eso dependerá de la fuerza de resistencia que también tenga la gente en las calles, ¿no? Porque ya en otros procesos, acordémonos, con Guaidó la gente salía a las calles, no masivamente como ahora lo han estado haciendo, pero como que Maduro ya sabe que hay que jugarle al tiempo, cansarle a la gente. Sí, pero además hay que entender que estos procesos tienen momentos, ¿no? Un momento de efervescencia donde la gente demuestra a costa de cualquier riesgo el cansancio frente a un régimen oprobioso como es el de Nicolás Maduro, un momento de que la oposición quiere lograr un mantenimiento en las calles, que es muy difícil tener muchos días a la gente en las calles, y un tercer momento donde hay el cansancio. Entonces, a mí me da la sensación que la tibieza con que han reaccionado varios gobiernos de la región ha logrado que Maduro lance la pelota hacia adelante, claro, que el día de ayer amenace a los que se dicen guarimberos, es decir, a la gente que hace protesta en la calle, que diga que 2 centros de privación de libertad están listos para encarcelar, y que Diosdado Cabello, en una declaración grotesca, muy propia del estilo del ala radical del comunismo venezolano, manifieste que no va a haber ningún opositor que esté libre debido a que ellos son los que generan la violencia. Entonces yo creo que esto no se va a resolver pronto. Me da la sensación que se juega el desgaste, pero tampoco veo mucha fortaleza en quienes hacen buenos oficios, porque, claro, insisto, si hay algo que caracteriza este problema en Venezuela, es que Venezuela ha sabido comprar conciencias, cooptar a presidentes, expresidentes, financiar campañas políticas. Y no nos olvidemos también que el chavismo fue muy ágil, fue muy prolijo, ¿no es cierto?, en buscar de qué manera iba neutralizando a la misma oposición. Recordemos que uno de los cuadros que ha logrado coherencia en el tiempo, la que más coherencia ha tenido es Machado. Los otros se han ido quemando precisamente porque han caído en la trampa, claro, de estas pseudo negociaciones, que la última que se suscitó en Noruega tampoco llevó a buenos términos. Y también pesa mucho la actitud de los mismos ciudadanos venezolanos, ¿no? Hasta el domingo los veíamos muy activos por toda la ciudad, en todos los sectores de los países donde ellos residen ahora, sobre todo los migrantes, y ya ahora están como dedicados a trabajar, ya no se los ve muy reunidos, muy activos. Entonces eso para Maduro es como que ya vamos apagando de a poco nos vamos quedando, dejen que alguien ahí, unos pocos, exijan las cuentas del Consejo Nacional Electoral que les deben no solo a Venezuela, le deben a la región porque se los están pidiendo, pero Maduro en sus narrativas prácticamente cero. El CNE de Venezuela se burla. Ahí está la página colgada hasta hoy sin un solo dato. Entonces juegan a los tiempos y a las narrativas duras para quedarse y eternizarse en el poder. Eso es al final la estrategia que la deja ver Nicolás Maduro. César, le agradezco por su análisis.
Muchísimas gracias, Hernán. Un cordial saludo. Muy gentil, que tenga un buen día. Y a propósito de este tema, a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, afirmó que teme por su vida y aseguró sentirse perseguida por el régimen, por lo que limitará su presencia en eventos públicos.